vamos a orar. Nos ponemos de pie. Amado Dios, delante de tu presencia, Padre mío, venimos delante de ti, Señor, para adorar tu nombre, para santificar tu presencia, Señor, para santificar tu voluntad. Padre, hoy yo me quito para que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios, sea el que hable a través de mi corazón. Dulce Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Yeshua que seas tú hablando a sus oídos, hablando a sus corazones, Rey de Reyes. Que el fuego del Espíritu Santo esté en mi boca, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que abras los oídos espirituales, porque en este lugar hay oídos que están cerrados y ojos que están cerrados, Padre. Y te pido ahora en el nombre de Jesucristo que destapes los sentidos espirituales, Rey, en el nombre de Jesucristo. Unge nuestros ojos con corillos, Señor. Guárdanos, amado Dios. Bendícenos, porque tu misericordia es para siempre, Rey. Y donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces la palabra de hoy se llama Buscando la dirección de Yahweh. ¿Cómo se llama la palabra? Buscando la dirección de Yahweh. Buscando la dirección de Yahweh. Entonces yo quiero que vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. Los dos. Amén. Me dicen amén cuando la tengan. Entonces dice así la palabra del Señor. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero te has afirmado en mi nombre y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Así también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. Amén. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Pérgamo, nosotros estamos hablando de una iglesia que está en medio del paganismo, ¿sí? Que mora en medio, por eso la palabra del Señor dice, yo sé que moras donde está el trono de Satanás. Resulta que la ciudad de Pérgamo era una ciudad como todas las ciudades que estaban, que eran colonizadas por el Imperio Romano. Sí, porque es que el Imperio Romano tenía una fuerte incidencia en todo lo que eran los dioses griegos y toda la cultura griega, y esa era una cultura pagana. Entonces ellos tenían una estatua muy alta erigida al dios Zeus, ¿sí? Y tenían un templo al dios Esculapio, y el dios Esculapio era el dios serpiente. Entonces resulta que ellos a través de esta adoración
al dios Esculapio o a la serpiente, porque en realidad le hacían era honor a la serpiente. Ellos supuestamente hacían sanidades, ¿sí? Entonces era una iglesia cristiana, ¿sí? O una iglesia en ese tiempo mesiánica que estaba sobreviviendo en medio del paganismo. Entonces Dios les trae un mensaje a ellos. Acuérdense cómo se llama la palabra: buscando la dirección de Yahweh. Entonces, en medio de este ambiente, Dios les dice: yo sé que ustedes han retenido mi nombre, pero Dios, si ustedes se fijan ahí, el Señor Jesús o Yeshua aparece como el que tiene la espada de dos filos. ¿Y eso qué quiere decir? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y más cortante que una espada de dos filos. Y en la versión hebrea dice que penetra hasta partir el mundo del alma y el mundo del espíritu, y discierne las intenciones del corazón. Entonces, lo primero que yo les puedo decir hoy para esta palabra, ¿sí? O esta palabra que yo les traigo hoy, lo primero que yo les tengo que decir a ustedes es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe cuando nuestras intenciones son de la carne o cuando nuestras intenciones son del espíritu. O sea, a Dios jamás lo podemos engañar. Por más que tú y yo nos vistamos de religión, por más que tú y yo nos hagamos los santos, Dios en su boca tiene una espada. Y con esa espada, Él discierne si nosotros estamos en el espíritu o estamos en la carne. ¿Sí? Y Él hoy nos está llamando, nos está haciendo un llamado, nos está diciendo: hey, mi palabra transforma, mi palabra trae un cambio. Amén. Mire que en ese entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Si usted nota lo que dice la palabra, el Señor dice: usted tiene, a mí me agrada porque ustedes han retenido mi nombre, pero ustedes tienen allí algunos que tienen dos doctrinas: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Ustedes saben cuál era la doctrina de Balaam? Vamos al libro de Números, capítulo 22, versículo 1. Cuando ya la tengan, me dicen amén. Números 22, 1. Dice: luego los hijos de Israel continuaron la marcha y acamparon en la llanura de Moab, que se encuentra junto al Jordán, cerca de Jericó. Y Balaam, hijo de Zippor, miró todo lo que Israel había hecho a los amorreos, por lo cual los moabitas tuvieron mucho temor ante el pueblo, pues eran muchos, y los moabitas estaban angustiados por la presencia de los hijos de Israel. Luego Moab dijo a los ancianos de Madián: ahora esa muchedumbre se está alimentando con todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey come la hierba tierna del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de los moabitas. Entonces mandó emisarios a llamar a Balaam, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía cerca del río, en la tierra de los amonitas, diciendo: he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra. Y he aquí que están acampando frente a mí. Ven ahora y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque estoy enterado de que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Enseguida los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron con sus dádivas para adivinación en sus manos, y fueron ante Balaam y le dieron a conocer las palabras de Balac. Pero él les dijo: pasen aquí la noche y luego les daré respuesta según lo que Yahweh me diga. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces vino Dios a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, envió para decirme: he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra.
Ven ahora, maldícemelo, tal vez yo pueda luchar contra él y aniquilarlo. Pero Dios dijo a Balaam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Entonces Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac, márchense a su tierra, pues Yahweh se ha negado a dejarme ir con ustedes. Entonces los príncipes de Moab se levantaron y regresaron ante Balac y le dijeron, Balaam se ha negado a venir con nosotros. Pero Balac envió de nuevo emisarios más numerosos y más honorables que los primeros, y fueron ante Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, no te niegues a venir ante mí, realmente te honraré en gran manera y haré todo lo que tú me digas. Por tanto, ven a maldecirme a este pueblo. Entonces contestó Balaam a los emisarios de Balac diciendo, aunque Balaam me diera su casa llena de plata o de oro, yo no podría transgredir el mandato de Yahweh mi Dios, ni por cosa pequeña ni por grande. Quédense también aquí esta noche y sabré qué más me habla Yahweh. ¿Y qué más le iba a hablar si ya el Señor había hablado? ¿Sí? Entonces mire que hay varias cosas. Mire que esta es la manera, ¿no? O sea, cuando tú y yo vamos a hacer algo, la manera ¿cuál es? Preguntarle al Señor si está de acuerdo. Entonces si el Señor está de acuerdo, yo lo hago. Pero si el Señor no está de acuerdo, yo no lo puedo hacer. Miren que hasta ahí va bien él, ¿no? ¿Sí? Porque él a lo que iba era maldecir un pueblo que Dios estaba bendiciendo. Usted sabe, hermano, que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, o es el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces él fue donde el profeta a decirle que si le maldecía a ese pueblo, él le iba a dar unos presentes. Pero Dios le dijo, no vayas porque ese pueblo al que tú vas a maldecir es bendito. Y es la forma en que usted y yo debemos hacer. Cuando nosotros vamos a hacer algo, debemos preguntarle al Señor si es la voluntad de Él o si no es la voluntad de Él. Pero ya en el momento en que usted dice, voy a ver si de pronto, eso es como cuando usted se va a casar con alguien y el Señor le dice que no. Y usted dice, bueno, voy a volver a preguntarle al Señor qué más me dice. Pues qué más le va a decir el Señor, ya el Señor habló. Amén. Entonces dice el 18, entonces contestó Balaam a los emisarios de Balac diciendo, aunque Balaam me diera su casa llena de plata o de oro, yo no podría transgredir el mandato de Yahweh mi Dios ni por cosa pequeña ni por grande. Quédense también aquí esta noche y sabré qué más me habla Yahweh. Entonces Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Entonces se levantó Balaam de mañana, aparejó su asna y partió con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió contra él cuando iba. Y un ángel de Yahweh se paró en el camino para ser un adversario suyo. Y él iba montado en su asna y sus dos siervos lo acompañaban. Al ver el asna al ángel de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada y empuñada, el asna se apartó del camino y se fue por un campo. Entonces Balaam azotó el asna para que regresara de nuevo al camino. Entonces el ángel de Yahweh se paró en la vereda de un viñedo, la cual estaba cerca a ambos lados. Cuando el asna vio al ángel de Yahweh, se pegó contra una de las cercas y presionó el pie de Balaam contra la cerca y él la azotó de nuevo. Entonces el ángel de Yahweh se pasó más adelante y se paró en un sitio estrecho donde no había manera alguna de hacerse a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Al ver el asna, al ángel de Yahweh se echó debajo de Balaam. Entonces Balaam se encendió en ira y azotó de nuevo al asna con la vara. En ese momento Yahweh abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te hice para que me hayas azotado estas 3 veces? Y Balaam contestó al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Si tuviera una espada en mi mano te mataría ahora mismo. Y el asna contestó a Balaam, ¿no soy yo tu asna sobre la cual has montado desde tu juventud hasta el día de hoy? ¿Acaso me he comportado contigo antes de esta manera? Y él contestó, no. Entonces Yahweh abrió los ojos a Balaam y él vio al ángel de Yahweh parado en el camino con la espada desenvainada y empuñada. Entonces él se inclinó y se postró sobre su rostro. Enseguida el ángel de Yahweh le preguntó, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para hacerte un adversario, pues has dirigido tu camino en contra mía. Tremendo.
Cuando el asna me vio, se hizo a un lado de mí estas 3 veces, y ella no se hubiera apartado de mí, de cierto ahora mismo yo te hubiera matado a ti y a ella la hubiera dejado con vida. Tremendo, ¿no? Mire que muchas veces usted y yo pensamos, cuando vamos por un camino que no es el camino que Dios nos ha trazado a nosotros, porque muchas veces, hermano, Dios a usted y a mí nos habla y nosotros nos vamos en nuestra propia voluntad. Una cosa es usted ir en la voluntad, en el centro de la perfecta voluntad de Dios, porque en el centro de la perfecta voluntad de Dios usted va protegido por Dios. Pero cuando usted va en la voluntad permitida de Dios, como iba Balaam, cualquier cosa puede suceder. Y cuando usted y yo vamos en la voluntad permitida de Dios, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo y decimos, no, es que el diablo me ha traído tantos problemas, el diablo me ha traído tantas aflicciones, pero es que usted no sabe que el camino que usted tomó no es el que Dios quiere que usted. Y Dios se ha hecho adversario tuyo. ¿Sí? Muchas veces es lo que pasa. Que usted le pregunta a Dios, Dios, ¿será que yo puedo ir a tal lado? ¿Será que yo puedo ir a tal ciudad? Y usted le pregunta a Dios, pero ya su corazón está por allá. Entonces usted ya en su corazón decidió hacer su propia voluntad. Pero no es como nosotros queramos, sino como Dios. Mire lo que pasó allí. Que el asna estaba más espiritual que Balaam. Porque el asna veía el ángel. Pero Balaam no lo veía. Tremendo, ¿no? Porque muchas veces Dios utiliza hasta los animales para hablarnos. Porque muchas veces tenemos el corazón duro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que Balaam ya no estaba viendo sino el dinero que le estaba ofreciendo el rey para que fuera a maldecir a un pueblo que era el pueblo de Dios. Pero entonces Dios se había hecho enemigo de él. Entonces mire que esto nos trae una enseñanza tremenda. Que muchas veces cuando vienen aflicciones a nuestra vida, muchas veces cuando vienen angustias, muchas veces cuando vienen enfermedades, cuando vienen tantas cosas a nuestra vida, muchas veces no es el diablo, hermano. Muchas veces es Dios. Y Dios nos tiene que presionar para que usted y yo volvamos al camino que Él quiere que usted y yo estemos. Amén. Muchas veces Dios nos trae. Dice la palabra de Dios que Dios a todo el que es hijo corrige. Porque nosotros ya no somos bastardos sino hijos. Y muchas veces tenemos que recibir esa corrección para volver a encaminarnos. Amén. Entonces dijo Balaam al ángel de Yahweh, he pecado porque ignoraba que tú estabas en el camino contra mí. Ahora, si esto te parece mal, me regresaré. Pero el ángel de Yahweh dijo a Balaam, ve con los hombres, pero harás solamente lo que yo te diga. Entonces Balaam fue con los príncipes de Balac. Al enterarse Balac que Balaam había llegado, salió a su encuentro hasta un pueblo de Moab que está en la frontera del Arnón, en el extremo de su territorio. Amén. Y miren que para no alargar la historia se los voy a resumir. Resulta que él llega, supuestamente para poder recibir los presentes del rey, él llega a maldecir a Israel. Pero cuando él va a maldecir a Israel, él hace unos sacrificios. Sí, él se para al frente de la montaña donde está todo el pueblo y Dios no deja que él maldiga a Israel. Pero después Balaam se le ocurre algo mejor y le da un consejito al rey Balac. Y él le dice, ¿usted quiere que Dios maldiga al pueblo? O sea, en las condiciones en que el pueblo está, usted no lo puede maldecir. Pero si usted hace que las hijas de Moab se junten con los hijos de Israel, entonces ellos van a caer en idolatría y van a empezar a adorar a sus dioses. Entonces ahí sí, usted va a poder maldecir al pueblo de Israel. Entonces miren que siempre y cuando usted y yo estemos dentro de la cobertura de Dios, Dios no nos puede maldecir. O no nos va a maldecir. La maldición llega cuando usted y yo le permitimos al diablo que entre en nuestras vidas. O cuando usted y yo le permitimos al diablo una puerta abierta. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo? Pues en la iglesia de Pérgamo, como era una iglesia que se estaba sosteniendo y estaba reteniendo el nombre de nuestro Señor, entonces se había infiltrado gente de afuera
gente de todas esas religiones paganas, para hacer caer al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios abriera una puerta para poder destruirlo. Entonces mire cómo es que en los inicios la iglesia de Dios es infiltrada, ¿no? Fue infiltrada por los falsos maestros, fue infiltrada por los falsos profetas. Entonces, ¿cuál era el pecado del pueblo de Dios? ¿Cuál es el pecado del pueblo de Dios hoy en día? El pecado del pueblo de Dios es que no está en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Está en la voluntad permitida. Está en la voluntad permitida de Dios. Muchas veces usted y yo estamos en el lugar equivocado. Muchas veces usted y yo estamos con tanta pasividad, pero Dios no nos ha mandado a estar pasivos. Y usted dice, ay, aquí donde yo estoy el diablo me ataca tanto. Pero lo que pasa es que usted no sabe que es que tal vez Yahweh se ha hecho tu adversario. Porque Yahweh te está diciendo, bueno, ¿usted cuándo es que va a despegar? ¿Usted cuándo es que se va a mover? Sí, mire que no era el diablo, era el mismo ángel de Dios el que le estaba haciendo frente a Balaam para que él no fuera por ese camino. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Balaam. Mire que ahí la palabra de Dios dice que Balaam era el profeta de Dios. Entonces Dios no quería que Balaam se perdiera. Pero mire que finalmente un profeta que veía con los ojos abiertos, un profeta que podía conocer, que Dios le hablaba al oído, que Dios le hablaba audiblemente, termina sus días traspasado por la espada, por la desobediencia. Y muchas veces eso sucede, que Dios tiene muchas promesas para usted y para mí, pero si nosotros seguimos en rebeldía, finalmente nos va a alcanzar la espada, nos va a alcanzar el juicio de Dios. Y no puede ser precisamente una espada física, sino que puede venir a través de una enfermedad, puede venir a través de un accidente. Amén. Mire que hoy en día nosotros vivimos tiempos tan difíciles, vivimos tiempos tan peligrosos, que una sola palabra de un falso profeta o de un hijo del diablo nos puede apartar a usted y a mí del propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso es que hoy en día es tan peligroso el internet, porque usted por el internet tiene para usted escoger la prédica que usted quiera, pero sabemos a quién estamos escuchando. ¿Sí? Mire que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si usted y yo la miramos en otro contexto, ¿eso qué quiere decir? Que su fe es destruida a través de usted escuchar a una persona que va a venir a inyectarle a su mente otra cosa que no es la palabra de Dios, o que es veneno espiritual. Por eso ojo con lo que estamos escuchando. Mire, vamos a Primera de Reyes 19. No hace caer a los niños. Exactamente. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 19:1. Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y que había matado a espada a todos los profetas de Baal y de los templos de ídolos. Entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Ante esto Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y llegó a Beerseba de Judá, donde dejó a su discípulo. Y él anduvo un día de camino por el desierto, y luego se sentó debajo de una encina, y pidiendo la muerte para sí dijo: ya es demasiado para mí, oh Yahweh, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Después él se quedó profundamente dormido debajo de la encina, y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él volteó y vio que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire lo tremendo. Un hombre que había enfrentado a Jezabel, que había enfrentado a Acab,
¿sí? Que era el único de los profetas que quedaba, y usted sabe que Elías era tremendo y Elías era valiente, ¿sí? Mire que él solo enfrentó más de 400 profetas falsos, y dice la palabra de Dios que los degolló a ellos. Y después de eso le mandan un mensajito con un hijo del diablo y le dicen: si mañana a esta hora vas a estar muerto. Es lo que le mandan a decir. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender yo a ustedes? Miren, una palabra de una persona endemoniada, ¿cómo puede cambiar tu vida? Una palabra de una persona endemoniada te puede angustiar, te puede afligir, te puede desviar del camino de Dios. ¿Cuánta gente no hay que por una falsa profecía se pierde todo el propósito de Dios? ¿Por qué? Porque son palabras que vienen inyectadas con veneno espiritual. Y esto le pasó al profeta Elías. Y entonces el profeta Elías estaba en medio de el profeta Elías estaba en medio del fuego, estaba en medio estaba parado en la brecha. ¿Por qué? Porque él estaba allí pendiente de las cosas del Señor, pendiente de los negocios del Señor, porque ahí era donde estaba la dificultad. Y usted y yo tenemos que estar en donde está la dificultad. Usted y yo no podemos estar escondidos, porque Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que usted y yo seamos usados por el Espíritu Santo. Amén. Mire que esto nos conlleva algo que está pasando hoy en día. La mayoría del pueblo de Dios ha recibido una palabra: hay pandemia, ¿sí? Quédense escondidos en sus casas, no pueden ir a predicar. Y recibimos esa palabra y estamos escondidos, ¿sí? Hoy ya no estamos predicando, ya no estamos saliendo, ¿sí? Ya no nos estamos reuniendo. Entonces, ¿qué sucede? Que recibimos una palabra satánica que ha traído aflicción espiritual. Y mire que después de que el profeta Elías estaba en medio de la brecha, estaba donde Dios lo quería tener, dice la palabra de Dios que se devolvió para el desierto. ¿Quién lo mandó para el desierto? El miedo. La palabra de un hijo de Satanás, de un mensajero de Jezabel. Amén. Dice: ante esto Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Mire qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo así que un hombre como Elías, que tiene el coraje de degollar 400 profetas, cómo así que por una palabra tiene miedo y huye? Mire que son cosas espirituales, ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que podemos escuchar a cualquiera y que no pasa nada. Acuérdate que las palabras tienen poder. Y dice en uno de los proverbios que en la boca, en la lengua, está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Y muchas veces nosotros estamos en este momento en una situación de depresión, o estamos en una situación de angustia, porque tal vez era una palabra que no venía de parte del Espíritu Santo. Y esa palabra tiene tu ministerio destruido. Y esa palabra te tiene quieto. Y esa palabra te tiene desanimado. ¿Por qué? Porque no podemos escuchar a todo el mundo. ¿Sí? Preguntémosle al Espíritu Santo. Digámosle: Espíritu Santo, yo puedo escuchar a esta persona, y téngalo por seguro que Dios le va a dar la respuesta. Esta persona es tuya, es de Dios. Este mensaje es de Dios. ¿Y por qué yo traigo este mensaje? Porque ahorita que estamos en cuarentena, que no se puede ir a las iglesias ni nada de eso, pues muchas veces buscamos mensajes por internet, ¿sí? Pero miremos a quién escuchamos. Muchas veces recibimos una palabra de alguien que no es de Dios, que es del mundo, y esa persona nos da un consejito, y resulta que ese consejito nos tira al suelo el ministerio y nos lleva a hacer cosas que Dios no quiere que usted y yo hagamos. Mire que dice: y se fue para salvar su vida, y llegó a Berseba de Judá, donde dejó a su discípulo.
Y él anduvo un día de camino por el desierto y luego se sentó debajo de una encina y pidiendo la muerte. Para así dijo, ya es demasiado para mí, oh Yahweh, mire que entró en depresión. Una palabra, eso es como cuando un virus entra a un sistema y lo bloquea. Eso le pasó a él. Y eso mismo nos pasa a usted y a mí cuando le damos oído a una palabra que no viene de parte de Dios. Y esto era lo que se buscaba en la iglesia de Pérgamo, contaminar. Bueno, estos se han sostenido aquí en medio de la idolatría y nosotros necesitamos pues tumbar esta iglesia, ¿sí? Porque aunque usted no lo crea, hay una lucha espiritual y el reino de las tinieblas siempre quiere contaminar lo que es de Dios, porque lo que es de Dios les estorbaba seguramente la alabanza, les estorbaba seguramente la oración, les estorbaba la predicación de la palabra, les estorbaba el mensaje. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron infiltrados a la iglesia para poder contaminar al pueblo de Dios con mensajes falsos, con una doctrina mezclada. Amén. Muchas veces la doctrina mezclada, ¿sabe qué es lo que sucede con la doctrina mezclada? Que el 99% puede ser verdad, pero ese 1% que es mentira, ese es el veneno que nos puede matar a nosotros. Y sabe una cosa, usted sabía que Zeus es el dios de los griegos, y lo que le ha hecho más daño a la iglesia cristiana es que la iglesia cristiana dejó que los griegos se infiltraran en la fe que una vez Jesucristo o Yeshua trajo a la iglesia. Mire que desde ahí inicia todo. O sea que fue una mezcla que hasta el día de hoy nosotros no hemos podido sacar. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Dice, después él se quedó profundamente dormido debajo de la encina, y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él volteó y vio que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel de Yahweh volvió a tocarlo por segunda vez diciendo, levántate, come y bebe porque el camino es muy largo para ti. Y él se levantó, comió y bebió, y con la energía de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? Tremendo, ¿no? Y respondió, he sentido un ardiente celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y he aquí que pretenden matarme. Y él le dijo, sal afuera y ponte de pie en este momento ante la presencia de Yahweh. Amén. Mire lo tremendo, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Se supone que Dios sabía, se supone de que Elías estaba en la voluntad de Dios. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te mandó para acá? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. O eso nos está pasando a muchos de nosotros. Que no estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios nos está diciendo, ¿usted qué hace aquí? Si eso no es a lo que yo lo llamé, o a lo que yo te llamé. Y entonces él le miente y dice, no, es que yo todos los días hago oración, yo todos los días pido, pero yo siento que yo soy el único guerrero que he quedado de pie. Sí, mijo, pero no está haciendo mi voluntad. Y luego Dios le dice, yo me he reservado 7,000 rodillas que no han besado a Baal. Y esas 7,000 rodillas están allá en Israel, peleando la batalla que yo los mandé a pelear. ¿Y usted qué hace aquí? Muchas veces nos está pasando eso, muchachos, ¿sí? Porque nosotros recibimos una palabra de que debíamos estar confinados, de que el coronavirus, y si esto dura otros 2 o 3 años, entonces no, ¿será que estamos obligados a obedecerle a las autoridades? ¿O será que es
es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres. Yo creo que es hora de que vamos despertando. Porque entonces si esto dura otro año o 2 años, entonces no vamos a volver a predicar. Entonces vamos a seguir en las mismas condiciones en la casa. Y aparte de que estamos en la casa recibiendo ataques del diablo, viendo malas noticias en la televisión, recibiendo la basura del diablo, en lugar de caminar por fe. Mire que lo que yo estoy diciendo no se lo van a decir ni por las noticias, ni el pastor se lo va a decir, ni los otros hermanos se lo van a decir. Pero la primera iglesia, ¿cómo funcionaba? La primera iglesia funcionaba en medio de la tribulación. Y esa palabra que yo le dije ahorita, ¿usted sabe quién la dijo? La dijo el apóstol Pedro. Cuando lo apresaron y le dijeron, no predique más de Yeshua. Y él dijo, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces si salimos a la calle nos va a coger la policía, si hacemos tal cosa y nos reunimos, entonces la policía va a venir, pero es necesario que usted obedezca ¿a quién? A Dios, antes que a los hombres. Entonces aquí se paró el trabajo, no se puede parar, tenemos que despertar, tenemos que seguir ayunando, buscando, hablándole a la gente, orando por nuestros familiares, haciendo todo lo que hacíamos antes, porque usted y yo le servimos a Dios. Entonces mire que lo que hizo, hay dos formas en las cuales usted puede estar en la doctrina de Balaam. Y la primera es cuando usted lo hace porque los deseos de su propio corazón lo impulsan a que usted no le obedezca a Dios y no que usted haga su propia voluntad. Pero hay otra que es por temor, porque usted por temor no se mueve y el temor te paraliza. El temor te desvía del propósito que Dios tiene para tu vida. Y ahí juega mucho el tema de la espada de 2 filos que el Señor tiene. Porque recuerde que esa espada de 2 filos hace una partición entre el mundo espiritual y el mundo del alma. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Cuando una persona está en el alma, esa persona le hace caso si tiene hambre, si tiene sueño, si está cansado, si hoy amaneció de mal genio, si hoy amaneció triste, si hoy amaneció con ganas de pelear, si hoy amaneció con ganas de buscarse un amante. Ese es el hombre que vive en el alma. Le hace caso a los deseos de esta carne. Porque dice la palabra de Dios que el alma es el asiento de las emociones. Entonces, el hombre que no conoce de Dios le hace caso a lo que la carne le pida. Si la carne le pide adulterio, entonces va y busca con quién acostarse. Si tiene mucha hambre, entonces le hace caso a la glotonería. ¿Sí? Si tiene sueño y tiene que orar, entonces va y le hace caso a la carne y va y se acuesta sin orar. Si en lugar de escuchar el disco o la prédica cristiana le dieron ganas de verse la novela del mediodía, entonces va y se ve la novela del mediodía. Porque es lo que la carne pide. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la presencia viva del Espíritu Santo, entonces la presencia viva del Espíritu Santo, que no es religión ni es mentira, entonces esa presencia lo que hace es dividir lo que es el alma de lo que es el Espíritu. Y cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo logra hacer eso, entonces usted y yo somos verdaderos cristianos. Y mire que la base del mensaje es esa. ¿Realmente somos cristianos? ¿O realmente estamos viviendo la palabra ha logrado hacer en usted eso y en mí? En dividir lo que es espiritual de lo que es de la carne. O muchas veces confundimos lo que es de la carne con lo que es del espíritu. ¿Usted sabía que la carne tiene una estrategia?
Muchas veces la carne nos entristece. ¿Usted sabía que la carne tiene una estrategia? Y muchos de nosotros caemos en esa estrategia, y es la estrategia de que te trabaja el sentimiento. Y entonces yo como autoridad, entonces yo llego y digo, en esta casa ustedes se acuestan a tal hora, o empezamos a orar a tal hora. Entonces viene mi esposa y me dice, ay, mi hijo, qué pesar de los muchachos. Ellos nunca salen a la calle. Ellos nunca se quedan hasta tarde. Y hoy que es el día que pueden quedar hasta tarde, entonces usted no los va a dejar quedar, entonces usted va a hacer eso. Y es la forma en que no hacemos las cosas de Dios y la carne nos trabaja el sentimiento. Y así empezamos a hacer. Ay, no, es que resulta que sí, que mi esposo es un borracho y es un adúltero, pero qué pesar, si yo no le accedo a lo que él quiere, entonces él se va a ir y pobrecito, tal vez se va a ir a vivir debajo de un puente, ¿no? Y así la carne nos trabaja el sentimiento. Y cuando usted accede a que la carne le trabaje el sentimiento, perdió el año. Entonces lo que yo le quiero decir es que usted y yo como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener un fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. Y esa templanza es la que le permite a usted y a mí tener carácter en esos momentos en cuando la carne nos quiere trabajar el sentimiento. Y muchas veces la misma carne nos va minando. Y nos va minando, y que pesar esto, y que pesar lo otro, y que pesar los niños, y que pesar los muchachos, y que solamente una vececita y ya. Y vamos cediendo a la carne. Y así es que la doctrina de Balaam va trabajando en las iglesias. Ay, no, pero es que no podemos ser tan exagerados, no podemos ser tan religiosos. Entonces se va perdiendo la santidad. Y se pierde la santidad en las casas, y se pierde la santidad en las iglesias, y terminamos haciendo lo que la carne quiere, y terminamos apartándonos de la dirección que Dios quería para nosotros. ¿Sí? ¿Y usted sabe qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Mezclamos lo santo y lo profano. Y cuando usted y yo mezclamos lo santo y lo profano, perdimos el año. Porque ¿cómo se llama eso? Eso se llama adulterio espiritual. Y de esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Que estaban infiltrando una doctrina que no hacía diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces estaban abriendo puertas para que lo pagano entrara a la iglesia. Entonces usted y yo debemos tenerla clara. O sea, ¿nosotros somos o no somos? ¿Amén? ¿O nosotros somos del diablo o somos del Señor? ¿Sí? Pero cuando yo permito muchas cosas como sacerdote o como siervo de Dios, entonces yo los dejo a ustedes que vayan para el infierno y yo por ahí derecho también me voy para el infierno. Esa es la doctrina de Balaam. Que Balaam sabía cuál era el secreto para que los hijos de Dios abrieran puertas y que fueran maldecidos. Tremendo, ¿no? Entonces, mire que hay dos escenarios. Está el escenario de Balaam, donde por dinero y por deseos de la carne termina cediendo por ir por otro camino que el que Dios no quería que él fuera. Y está el otro lado, que es cuando usted y yo permitimos que el diablo llene de temor nuestro corazón. Usted sabía que usted y yo cuando recibimos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón, nosotros empezamos a caminar en una dimensión de fe, donde usted sabe que todo lo puede en Él. Pero cuando viene una palabra de parte de un hijo del diablo,
Usted deja que su corazón se llene de temor y a usted lo bajan de ese nivel espiritual en el que usted estaba y usted empieza a caminar en la carne. Y lo primero que usted empieza a reflejar cuando usted está caminando en la carne es temor. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hagamos una reflexión. En este momento usted y yo tenemos temor, pues claro. Yo diría que casi el 80% del pueblo de Dios en este momento tiene miedo. Pero tenemos que salir de ese letargo, porque si entonces esta pandemia dura 2 años, entonces 2 años vamos a estar escondidos. Entonces es hora de que despertemos. No sé si el mensaje les quedó claro o si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Entonces vamos a orar. Mire que cuando Elías se devuelve, Elías hace 2 cosas. Elías se sale del centro de la voluntad de Dios y se va por un camino que Dios no quería que él fuera. Pero él va y busca a Oreb, el monte de Dios. Y eso es algo bueno que él hace. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo sabemos que estamos débiles espiritualmente, cuando usted y yo sabemos que no tenemos la fuerza suficiente para seguir, el monte de Oreb o el monte de Dios representa ese lugar secreto en donde usted y yo tenemos que volver. Entonces, si usted se siente débil, si usted no tiene fuerzas espirituales, usted tiene que volver al ayuno. Usted tiene que volver a doblar sus rodillas. Usted tiene que volver a buscar a Dios en lo secreto. Porque ahí es donde Dios resplandece su rostro en tu corazón. Y donde te hace salir de esa condición espiritual en donde tú estás para levantarte. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor, disponemos nuestros corazones, Rey. Disponemos nuestras vidas para poder agradarte, Señor, para poder hacer tu voluntad. Padre, no permitas que nuestro corazón se aparte de ese primer amor, Señor. Se aparte de esas primeras obras, Padre. Padre, yo clamo para que esa palabra se quede sembrada en nuestros corazones, Rey. Para que así como ellos llegaron aquí, Señor, con bien, pero llegaron ávidos de una palabra, se vayan llenos de tu presencia, se vayan llenos de tu voluntad, Señor. Padre, yo te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.